Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a este espacio que tenemos dedicado para estudiar la lección de escuela sabática. Y comenzamos una nueva semana. Después de que hemos concluido una semana maravillosa, hemos hablado sobre las relaciones matrimoniales, ha sido de gran bendición, han sido mensajes muy importantes que Dios tiene para nosotros, y pues espero que haya servido y que de ahora en adelante sirva este mensaje para que nuestras relaciones matrimoniales sean realmente, o por lo menos empecemos a caminar hacia el plan original que Dios tenía para nosotros. Lo deseo realmente con todo el corazón para que nuestros matrimonios reflejen a Cristo a todas las personas que nos rodean. Y pues esta semana tenemos una lección que titula Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y como hoy estamos comenzando semana, es el primer día de la semana, pues tenemos la lección del domingo 3 de septiembre, que titula Consejos para los hijos. ¿Y de qué se trata? Ya lo vamos a ver. Vamos a orar para comenzar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de comenzar otra semana más, una nueva semana más. Nos das vida, nos das salud para comenzarla. Y pues tenemos una semana delante de nosotros para honrar y glorificar tu nombre con todas las actividades que realizamos. Señor, gracias por un precioso sábado que tuvimos también en el día de ayer, por participar de todas las actividades de la iglesia. Señor, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que Él nos dirija en nuestro estudio y que también nos capacite para que podamos vivirlo en nuestras vidas diarias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Texto maravilloso, un consejo para los hijos. Y aquí hablaré a la mayoría o a muchos, porque aún somos hijos. Yo todavía tengo a mis padres vivos, así que aún soy un hijo y este consejo es para mí, pero también es para todos los que tienen a sus padres vivos, que todavía son hijos. No sé qué edades de personas me están viendo. Algunos quizás ya no tienen padres, pero sea como fuere, este consejo es para los hijos. Y si yo ya no tengo padres, por lo menos me puede servir para dar consejo a aquellos que sí tienen padres aún. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Puse un énfasis porque es muy importante. Funciona igual que cuando decía el consejo para las esposas, donde decía que las mujeres debían estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esto es un consejo similar. Y ahorita lo vamos a profundizar un poco más. Pero Pablo justifica su consejo con un mandamiento. Y también de eso vamos a hablar un poco más adelante. Para apreciar plenamente el consejo que le está dando Pablo a los hijos aquí en este pasaje que acabamos de leer, debemos tener en cuenta que estas cartas o esta carta que Pablo está enviando a la iglesia de los Efesios se leía en las casas iglesia. Y quiero que recordemos algo. Al principio de la iglesia cristiana, en los primeros años, los cristianos se reunían en las sinagogas con los judíos. Y siempre al terminar los cultos o los servicios de la sinagoga,
los judíos leían algo que se llamaba, en este momento no tengo muy claro el nombre, pero era algo así como las 7 bendiciones. Y con el paso del tiempo, porque como los líderes judíos pues estaban conscientes de lo que ocurría, que muchos cristianos, conversos cristianos, herejes para ellos, se reunían con ellos en la sinagoga, entonces se inventaron una 8ª bendición, y esa 8ª bendición hablaba sobre, no era una bendición en sí era una maldición contra los herejes cristianos. Y pues de esta manera descubrían quién era cristiano, porque si le pedían a una persona que dijera las 8 bendiciones, porque ya no eran 7, eran 8, si se negaba a decirlas era porque seguramente era un cristiano y no podía decir esa última bendición, que era una maldición para los cristianos. Entonces, viendo esto, los cristianos empezaron a reunirse en sus casas, porque ya ahora no podían reunirse tranquilamente en las sinagogas, aunque también era costumbre hacerlo paralelamente, es decir, los sábados se reunían en la sinagoga, pero en las tardes los sábados o entre semana, en días de semana, también se reunían en sus hogares, hacían reuniones en los hogares. Y entonces estas cartas se leían en las casas hogar o en las iglesias hogar. En las iglesias hogares se leían estas cartas de Pablo a la iglesia de los Efesios. Y este consejo que Pablo le estaba dando a los hijos, en la cultura específica a la que Pablo les estaba hablando, podría involucrar un rango de edades bastante amplio. ¿Por qué? Porque en la tradición griega, un hijo debía estar bajo la autoridad de su padre hasta que su padre cumpliera 60 años. Y en la cultura romana, un hijo debía estar bajo la autoridad de su padre, aunque ya estuviese casado y aunque ya tuviera casa aparte. Un hijo debía estar bajo la autoridad de su padre hasta la muerte en la cultura romana. Por lo tanto, el rango de edades a la que Pablo le estaba dando este consejo era muy amplio. Podían ser desde simples adolescentes hasta adultos mayores ya de 50, de 40, de 55, no sé, dependiendo de la cultura, de 40 años, de 30 años. Entonces el rango de edades era muy amplio, porque estos hijos eran hijos que debían estar bajo la autoridad de sus padres hasta que sus padres, como mínimo, según la cultura, en la cultura griega, hasta los 60 años. O sea que el hijo podía tener tranquilamente 35, 30 o hasta 40 años. Entonces, obviamente, el consejo es bastante aplicable en los oyentes de Pablo, que eran lo suficientemente eran lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación aún de los padres, pero al mismo tiempo eran lo suficientemente mayores como para ser discípulos de Cristo por derecho propio. Entonces, Pablo está apelando a los hijos a los hijos de cristianos que adoraban en las congregaciones cristianas, y los exhorta a obedecer a sus padres en el Señor, es decir, en Cristo Jesús. Y aquí se nos insta a respetar a los hijos en el mismo consejo que Pablo está dando. Para que tengamos un consejo, el consejo no es solamente para los hijos, también es para los padres. Y dice que debemos respetar a los hijos como discípulos de Cristo. Recuerden la gama de edades a la que se le estaba hablando. Claro, los hijos debían respetar, debían obedecer a sus padres en el Señor, porque esto era lo justo. Pero también le dice a los padres que deben respetar a los hijos como discípulos de Cristo, que eran.
y como participantes activos de la adoración en los cultos. Esto lo que hace es que el pasaje sea fundamental para la crianza y para el ministerio de los niños. Es un consejo primordial porque nos ayuda en la crianza de nuestros hijos. Ahora, el mandato de Pablo, y aquí es donde quiero hacer el comentario específico, y es que el mandato de obedecer a los padres no es un mandato absoluto, no significa que debemos obedecer a nuestros padres incondicionalmente en absolutamente todo. Hay una salvedad en nuestra obediencia a los padres, y es cuando los mandamientos, cuando la autoridad, cuando las órdenes de los padres van por encima o contradicen lo que Cristo quiere para nosotros como discípulos, lo que Él desea que nosotros hagamos, entonces, según el Hogar Cristiano en la página 252 dice que cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo quiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle a Él las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Recuerden, la lección de esta semana titula Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. ¿Qué significa? Que mientras nuestros padres respeten nuestra calidad de discípulos de Cristo y sus órdenes y su autoridad se ejerzan bajo los parámetros de nuestras creencias y de nuestros principios, entonces es algo que es un deber nuestro de obedecerle a nuestros padres. Pero si nuestros padres intervienen en nuestra vida como cristianos y su autoridad contradice lo que Dios quiere para nosotros, entonces nuestra lealtad debe ser suprema a Cristo, no a nuestros padres. Nuestra lealtad debe ser suprema a Cristo. Y finalmente, Pablo hace una exhortación a los hijos, o sea, fundamenta el consejo que está dando a los hijos de obedecer a los padres en el Señor, porque esto es lo justo, y fundamenta esto a través del 5º mandamiento. Toma uno de los 10 mandamientos y dice de la siguiente manera, es que es mejor que lo tomemos textualmente porque quiero hacer una acotación aquí importante. Dice el versículo de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo, en la forma como está citando el mandamiento, está dando por sentado que ese mandamiento está válido, es vigente. Es decir, está tomando uno de los 10 mandamientos y lo está dando por sentado, lo está dando como vigente. Es decir, para Pablo, en su concepción teológica, los 10 mandamientos están vigentes, incluyendo el 4º, que es el de guardar el día de sábado. Mis queridos hermanos, Pablo la tenía clara. Los que no tenemos claro lo que Pablo habla somos nosotros. Para Pablo los 10 mandamientos estaban vigentes. Por eso habla en contra del adulterio, por eso habla en contra del asesinato, por eso habla en contra del robo, por eso habla en contra de la idolatría, porque para él los 10 mandamientos están vigentes. Y eso incluye al 4º mandamiento. Así que cuando habla de textos difíciles, donde habla acerca de leyes que han sido clavadas en la cruz, o cuando habla acerca de días o de sábados, no está hablando de la ley moral, está hablando de la ley ceremonial. Y obviamente justifica su consejo a los hijos a través de uno de los 10 mandamientos, dando a entender que los 10 mandamientos sirven o son una fuente importante para la orientación de los creyentes y para la educación de nuestros hijos.
Los 10 mandamientos son importantes a la hora de emprender nuestra labor como padres y educar a nuestros hijos, porque son el fundamento para su vida, para su carácter, para desarrollar un carácter simétrico a la imagen de Cristo Jesús. Y finalmente, introduce un comentario del texto y dice que es el primer mandamiento con promesa. Y luego termina la cita diciendo: para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. El quinto mandamiento de la ley de Dios nos manda a honrar a nuestros padres, porque esto forma parte del plan que Dios tiene para los seres humanos y para que ellos puedan prosperar. Eso hace parte del plan de Dios para la prosperidad, no tanto físico. Yo no voy a hablar aquí del evangelio de la prosperidad, pero sí para que espiritualmente los hijos puedan prosperar y puedan aspirar a recibir a Cristo Jesús en gloria, en poder, y ser llevados con Él por la eternidad. El respeto por nuestros padres, por imperfectos que éstos sean, contribuye a fomentar la salud y el bienestar dentro del hogar y la salud física y mental propias. Mi querido hermano, mi querida hermana, te quiero invitar en este precioso día, este primer día de la semana hermoso, precioso que Dios nos da, para que practiquemos este mandamiento maravilloso de honrar a nuestros padres y a nuestras madres en el Señor, en Cristo Jesús. Nuestra lealtad suprema que sea para Cristo y solo para Él. Pero después de Cristo están nuestros padres. Honremos a nuestros padres. Respetemos a nuestros padres. Amémoslos con todo nuestro corazón y démosles honra que ellos necesitan, la que ellos necesitan, el respeto y la obediencia, que es justo como lo dice Pablo. Debemos hacerlo. Y también, mis queridos hermanos, a nuestros hijos que están a nuestro cargo, recuerden, los 10 mandamientos y el quinto mandamiento en especial son mandamientos útiles para la crianza de nuestros hijos y en la formación de un carácter simétrico para Cristo Jesús. Te invito para que te suscribas al canal. Si no te has suscrito, haz tus comentarios en el cajón de los comentarios y principalmente comparte este video para que muchas personas también puedan recibir el mensaje de la palabra. Compártelo con tus amigos, con tu familia y con los hermanos de la iglesia. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.